Buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada, quiero manifestar que me siento muy honrado de estar aquí en esta casa del Museo de la Diáspora Cubana, rodeado de distinguidos panelistas, inclusive con gente como el compañero Antúnez, que ya no lo veo, que entregó su libertad simplemente por disentir con un gobierno. Voy a comenzar, tengo que celebrar también el trabajo del Instituto Interamericano por la Democracia, al cual me pertenezco, por su incansable labor de precisamente traer estos temas nuevamente a la conciencia ciudadana para no olvidar. Y creo que esa es una contribución muy importante. Voy a comenzar por algunas obviedades. Decir, por ejemplo, que en una democracia el sistema político opera por normas que se encuentran dadas, dictadas, una constitución política, un marco jurídico. Es decir, que el gobierno que entra al ejercicio del poder, habiendo ganado unas elecciones, tiene un marco jurídico al que debe atenerse. Y dentro de ese marco jurídico tratará de presentar su programa de gobierno, etcétera, y es lo que sucede en una democracia formal, en una democracia normal. Lo que sucede en los gobiernos de la franquicia Castro-Chavista es precisamente lo contrario. La franquicia Castro-Chavista comienza por imponer sus propias reglas. Es decir, ellos no se atienen al marco jurídico con el cual accedieron al poder, sino que inmediatamente lo destrozan y empiezan por la Asamblea Constituyente, la consabida y conocida Asamblea Constituyente, que además es una Asamblea Constituyente de plenos poderes. En el Ecuador tuvimos a un alumno muy aventajado de esa teoría, que es Rafael Correa, quien ya desde la Asamblea Constituyente en su primer acto desconoció al Congreso, a la Asamblea que había sido elegida por el pueblo, desconoció a todos los funcionarios y a todas las entidades de control e inclusive incursionaron en aspectos judiciales y jurisdiccionales, dictando los famosos mandatos, como los llamaban en el Ecuador, que eran verdaderas sentencias. Y esto era efectuado y sucedió en Ecuador. Esto es lo que hacía la Asamblea Constituyente. Entonces, dictan su constitución, dictan su marco jurídico, hecho a la medida, para implementar un gobierno autoritario, un régimen de terror, un régimen en donde ya no existe esa sentencia que sí existe en la democracia formal de que no hay funcionarios sin responsabilidad. En la franquicia Castro-Chavista, esa máxima de la democracia no existe, porque ellos se sitúan por encima de la ley. Ese es el marco jurídico que ellos construyen. Y en el Ecuador tuvimos 10 años de terror, 10 años de ejercicio de esa forma de gobierno mediante estas consabidos marcos jurídicos que lo permitían. Hubo persecución a periodistas, hubo persecución a políticos de oposición, hubo contravención y desconocimiento de los derechos humanos, hubo realmente un régimen de terror en donde el ciudadano común ni siquiera podía hablar de política, ni siquiera en reuniones familiares, por temor a que ahí estuviera alguien identificado con el régimen y iba a sufrir consecuencias. Pero lo más grave es que estamos ahora en Ecuador, que es el caso que yo refiero. Han pasado 6 años desde que dejara el régimen dictadorzuelo, Rafael Correa, y sin embargo, su constitución, su marco jurídico, inclusive miles de funcionarios, entre ellos funcionarios judiciales, jueces, fiscales, en organismos de control, todavía están actuando. ¿Por qué? Porque ellos lo dijeron.
nosotros vamos a dictar una constitución para los próximos 300 años, es decir, una estructura de hierro. Dijeron que iban a meter la mano en la justicia y la metieron. Y repito, han pasado ya 6 años que ese régimen ya no está en el poder. Sin embargo, todo el marco jurídico que permite que todavía ellos sigan teniendo influencia existe. Y de hecho, en este momento, ellos han tomado ya otros caminos, como por ejemplo el de tratar de, tener actos de sedición que se manifiestan a través de supuestas protestas en contra del gobierno legítimamente elegido, en donde mandan a población, en este caso concretamente al movimiento indígena, a cometer actos de vandalismo, actos de terror, financiados precisamente por la franquicia, con la única intención de echar abajo al gobierno para poder ellos cumplir con sus objetivos, que es anular las sentencias por las cuales están prófugos de la justicia, algunos, y otros en prisión por actos de corrupción. Realmente creo que, y esto es un llamado de atención, lo que sucede en Ecuador para los países que todavía están sufriendo los avatares de esta franquicia castrochavista, que no es fácil librarse de esa estructura, como digo, de hierro que ellos dejan, de ese marco jurídico que les permite precisamente gobernar sin ningún tipo de responsabilidad al margen de la ley, porque ese marco jurídico subsiste. Es lo que seguramente va a pasar en Nicaragua y es lo que ha pasado en los países, es lo que seguramente va a pasar en Venezuela si algún día ese régimen abandona, y es lo que ha sucedido en Ecuador. Creo que ya se acabó el tiempo, los dejo con esas reflexiones. Muchas gracias.